la idea de la charla, de alguna manera, cuando nos propusimos hacer este ejercicio reflexivo sobre la situación de desigualdad y pobreza y los impactos del Perú. Eh, Creo que hay que considerar, entre otros aspectos, que cuando se da cuando comienza en realidad todo el proceso de la pandemia, estamos hablando de marzo del 2020, no sabíamos exactamente todo lo que iba a implicar. Incluso yo acababa de escribir con bastante apoyo de colegas a un documento sobre los costos de eliminar de distintas alternativas la pobreza en las zonas rurales latinoamericanas, ¿no? Este, y sabíamos perfectamente que esto podía cambiar el contexto. No sabíamos exactamente cómo, pero, o sea, a qué nivel, pero efectivamente un tema de cuarentena siempre había afectado los procesos de crecimiento y desarrollo de los países. Yo recuerdo bien, ¿no? Que saliendo del MEF, tuvimos un espacio justo de conversar. En ese momento yo estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y saliendo, pues nos encontramos en el pasillo con Juan Tenorio, que es responsable del tema de proyecciones de macro del MEF, y sabíamos que la cosa se ponía compleja, ¿no? Y era una cuestión también de actuar rápido, pero con un Estado que a veces está preparado o ha sido construido para brindar servicios de manera permanente y no es un Estado construido para intervenir de manera rápida. Y eso hay que considerarlo, ¿no? Nuestros sistemas de información, por ejemplo, son sistemas de información que nos permiten validar si alguien cometió o no un acto ilícito, ¿no? Consiguen a la persona o no lo consiguen, sancionan o no sancionan, es otro tema, pero nuestro sistema de información sigue mucho el proceso administrativo, pero no son sistemas a veces pensados, no son sistemas pensados para la mejor toma de decisiones. Entonces, eso limita bastante, bastante el ejercicio académico y también el ejercicio de gestión pública que podrían tener los hacedores de política. Los limita, porque comienzas a tomar decisiones en función de prejuicios o presunciones, cuando en realidad nos gustaría tomar decisiones en función de evidencia, saber dónde están, qué hacer, cómo hacer. Entonces, esa es una limitación que vamos a considerar o que debería considerarse en la primera etapa del episodio de la crisis, ¿no? Eh, Solamente una revisión rápida: incremento de la pobreza monetaria, tienes alrededor de 3 millones de personas que caen en pobreza de un año a otro, un fenómeno que no habíamos observado antes. Las estadísticas de pobreza en el Perú tienen cierta discontinuidad. Continuidad a partir del 2004, pero discontinuidad antes. Teníamos mucha limitación por ese lado. Hay estudios interesantes sobre desigualdad a inicios de los 80, fundamental los aportes de Richard Webb, fundamental también los aportes de Adolfo Figueroa. Hay un ejercicio de contabilidad nacional que tiene su larga data, pero es a partir del 2004 que el INEI nos regala la posibilidad de poder ver estadísticas anuales de situación socioeconómica. En un trabajo con el Instituto de Estudios Peruanos, revisando bases de datos de encuestas de otros países, uno de los puntos claves era recordar que no es un ejercicio usual medir pobreza todos los años. Antes que nada, felicitar al INEI por el trabajo que ha hecho. O sea, esta presentación es un complemento, creo yo, a todo el informe de pobreza que ellos publicaron hace poco, y es un reconocimiento de un trabajo. Creo que como pocas instituciones latinoamericanas, el INEI peruano ha sido capaz de reaccionar frente a un periodo de pandemia y brindar una solución consistente. Y el Comité de Pobreza también, ¿no? Que ha actuado también con manera diligente, con propuestas muy audaces para que tengamos una base de datos. Algunos me preguntaban, ¿la base de datos del ENAO este año es buena, es mala? He visto que los datos son muy consistentes, o sea, muy consistentes si uno incluso compara el periodo
en donde hubo inmovilización y la encuesta se tomó básicamente de manera telefónica, comparado con la información que luego se recoge en el tema presencial. Las imputaciones, los ajustes no son muchos, es probablemente, creo yo, si no es la mejor, probablemente una de las mejores bases latinoamericanas que se hayan levantado en medio de la pandemia. ¿Ya? Dicho sea de paso, eso lo digo porque de alguna manera a alguno le puede quedar la duda de si este es un año con una metodología distinta de pobreza y por lo tanto no podría ser comparado con los anteriores. No, sí se puede comparar. Pero es un año atípico, entonces las elasticidades son distintas, las reacciones son distintas, entonces vamos a revisar un poquito esos conceptos. 3 millones de personas cayendo en pobreza. Eh, Entendiendo que la pobreza monetaria es la situación de gasto per cápita por debajo de la línea. Una persona cuando tiene un gasto per cápita por debajo de la línea de pobreza es considerada como una persona pobre monetaria, ¿no? En esta exposición yo no estoy trabajando el tema de pobreza no monetaria, es decir, la pobreza multidimensional, por sentidos prácticos, ¿no? La pobreza multidimensional es un buen indicador, y es más, hay una comisión, un comité con gente muy experta para el caso peruano, pero hay que subrayar que si la pobreza monetaria se basa en cuestiones muy estructurales, estas no cambian normalmente en una crisis de corto plazo como probablemente es la que estamos enfrentando, o sea, una crisis dura de corto plazo. Por ejemplo, la pobreza no monetaria podría estar utilizando características de la vivienda y cuando se da la pandemia no es que yo destruya los cuartos de la casa y de esa manera caigo en pobreza multidimensional, no. Entonces, la pobreza multidimensional tiene una característica usual, depende un poco de los indicadores, pero una característica que también se conoce como irreversibilidad. Entonces, a veces es muy inercial, demora en reaccionar a estos shocks. Entonces, esta es una herramienta más. La dimensión monetaria es una dimensión más solamente, ¿no? Ok, lo que subrayo aquí es que pese a esta caída en los 3 millones, la reducción del número de pobres ya venía decreciendo en el tiempo. Y aquí es bueno hacer un acento importante en relación a cuál ha sido la dinámica también de la economía peruana, es decir, crecimientos fuertes que luego van desacelerándose poco a poco, y esto definitivamente puede tener una repercusión en cuanto a crecimiento, en cuanto a la forma en que va decreciendo la pobreza. Ok, entonces tenemos, si ven en el gráfico a la izquierda, 3 millones, se va a ver, está bien chiquitito ahí, pero son 3 millones de personas que caen en pobreza, pero ya el ritmo de variación en la salida de la pobreza era más o menos alrededor de 6 millones, ¿no? Ok, si nosotros vemos esto en términos de tasa, ¿no? En términos de tasa de pobreza, pues ahí tenemos un salto más o menos de 30 a 30.1, que es la tasa de pobreza monetaria ahora. En términos prácticos, algunos me dicen, Alejandro, estamos en el 2008, o sea, porque digamos, el INEGI relaciona la situación actual con el 2009. No creo que sea bueno, y ahí sí discrepo con los que quieren hacer una comparación entre años. No es que hayamos llegado al 2009, ¿por qué? Porque el 2009 es un año muy atípico. Es un año en donde la línea de pobreza incluso cae fuertemente. Recordemos que es el año en donde los precios de los commodities se desploman. Entonces hay como una especie de pic en un momento. Por lo tanto, no es muy comparable. Además, estadísticamente, si lo vemos en términos de intervalos, ¿no? Ahí es un poco lo que muestro ahí, la situación del 2020 se podría asemejar a más o menos la situación del 2008, ¿no? Con lo cual estamos hablando de más o menos unos 12 años de rezago, ¿no? No quiere decir que hayamos retrocedido 12 años en estricto, pero podemos hacernos la idea que las condiciones en cuales podríamos asemejarnos serían más o menos de hace 12 años, ¿no? Eso no significa que tengamos que pasar 12 años para regresar, tampoco, ¿no?
La caída es muy fuerte y normalmente estos overshooting vienen, anteceden a también, estas caídas fuertes, perdón, hacen antesala a un overshooting. Luego probablemente vamos a dar un rebote y de eso podemos hablar luego de un momento. Desde un enfoque monetario, hay que recordar que el bienestar se podría medir a partir del consumo que realizan los hogares, ¿no? Lo que consumen los hogares, ¿no? Si bien es cierto, la encuesta nacional de hogares no contabiliza consumo, ¿sí? Contabiliza gasto. Gasto puede ser una medida bastante aproximada. Esto lo digo ¿por qué? Porque, claro, en las encuestas de hogares a uno se le pregunta cuánto gastó, ¿cierto? No significa, gastar no significa que lo consumas en ese momento. O sea, yo gasto una cantidad, compro 5 kilos de azúcar, 5 kilos de arroz, pero no es que en esa semana o en ese día me consuma todo. Entonces, siempre hay que considerar que hay probablemente una discrepancia, pero el gasto es una buena medida aproximada del consumo. Algunos me preguntan, ¿y por qué no ingreso? ¿No? El gasto, acuérdense que está mucho más suavizado, ¿no? Los agentes normalmente suavizan gasto, no suavizan ingreso, y en particular en esta situación de caída fuerte en el ingreso, probablemente nos gustaría ver qué capacidad existió en los hogares de mantener su nivel de bienestar, no a partir de ingresos laborales de repente, sino qué capacidad, por ejemplo, tuvieron de acceder a un crédito para suavizar ese consumo, ¿no? ¿Qué capacidad existió? La capacidad de los hogares, definitivamente, ya viendo el indicador de gasto per cápita, se ha visto perjudicada, ¿no? Ven ustedes, hay una caída muy fuerte en el año 2020. Debido a esto, uno puede observar que los niveles promedio de gasto per cápita el día de hoy están en niveles similares. Digamos, la capacidad de gasto de los hogares están de manera similar a los del año 2008. No muestro aquí el detalle porque ya sería ir mucho ahí adelante, pero una de las preguntas que uno se hace es, ¿dónde existió la mayor caída? ¿No? O sea, digamos, ¿en qué componente de gasto se dio la mayor caída? Y el componente de gasto donde se da la mayor caída no fue en los gastos de alimentos. El porcentaje de gasto de alimentos sobre el gasto total más o menos se mantiene. Eso es algo que se observa dentro de la encuesta. Se mantienen niveles similares, ¿no? Porque de alguna manera el gasto alimentario, uno utiliza a veces el ratio gasto alimentario sobre gasto total como una medida también de bienestar, ¿no? Cuando el gasto alimentario como porcentaje del gasto total aumenta, significa que los hogares están adquiriendo menos servicios, por lo tanto estarían en una situación más pobre, ¿ya? Pero las personas pobres extremas, casi todo su gasto es gasto alimentario, ¿no? A eso me refiero. En cambio, las personas de los deciles más altos, el porcentaje de gasto puede ser alto, pero en términos de su gasto total es un peso menor, ¿no? Entonces, bueno, comentarles que lo que se observa en la encuesta es que hay como, en términos de gasto, los hogares reducen de manera significativa todos sus gastos que se relacionan a temas de diversión, salidas, digamos, estos gastos que pueden ser extras, pero hay un aumento significativo en el gasto relacionado a salud. Eso se nota bastante, se nota de manera considerable, ¿no? La pérdida de ingreso entonces tiene primero un efecto sustitución. La gente en medio de la pandemia, como ustedes saben, ha comenzado a consumir más servicios de salud, pero aún así los recursos que han tenido probablemente no les alcanzaron para cubrir todo lo que hubieran necesitado en términos de salud. Sacrificaron el componente de bienestar relacionado a gastos de diversión, que son, ojo, un gasto de diversión sobre gasto total es una buena medida, por ejemplo, de bienestar, ¿no? Entonces, afectar eso es de alguna manera también afectar el bienestar de la población. Entonces, nos preguntamos ahora cuál fue el grupo más afectado. Esa es una de las cuestiones aquí iniciales que deberíamos considerar. La pérdida de bienestar monetario ha sido mucho mayor en los no pobres. Acuérdense que estamos hablando de dos poblaciones diferenciadas. Una población pobre que no alcanza a cubrir con la línea de pobreza
y otra población no pobre que efectivamente cuenta, en teoría, con los recursos, ¿no?, necesarios. Van a ver ustedes en el gráfico de la izquierda, en la línea negra, cómo caen de manera bastante fuerte los recursos de los no pobres, más bien los recursos de las personas pobres, es decir, el promedio de gasto per cápita real, para hacerlo comparar en términos de año, ¿no? Son valores reales a precios de Lima metropolitana y del año 2020. Entonces, ahí lo que vamos a observar es que la relación o los gastos de las personas en situación de pobreza cae, pero no tanto como lo hacen las personas de la población no pobre, ¿no? Es un dato bastante curioso. Evidentemente, claro, que una persona pobre tenga menor capacidad de gasto, eh, es mucho más riesgoso que una persona no pobre cuando pierde su mayor capacidad de gasto, porque la persona pobre está empeorando incluso su situación, ¿no? Ok. Y del lado derecho nos hacemos la pregunta de qué pasa entre los mismos pobres, porque hay pobres extremos, que son aquellas personas que no alcanzan los recursos suficientes para cubrir con su canasta básica de alimentos, en comparación a las personas que son pobres, pero cubren con su canasta básica de alimentos, es decir, pueden tener la tranquilidad de consumir lo que a veces se conoce como digamos, el límite de la seguridad alimentaria, de alguna manera. Entonces, vamos a observar que en el caso de los pobres extremos, la caída por el efecto COVID no va a ser tan alta en comparación a los pobres, perdón, en el caso de en comparación a los casos de los pobres no extremos. Aún así, podemos decir que en el caso de las personas en situación de pobreza, durante el ciclo económico hemos enfrentado incluso situaciones bastante similares. Y con esto quiero recordar el tema del conjunto de políticas sociales que han ayudado a reducir la pobreza extrema antes. ¿Podrían funcionar en este contexto? Muy bien. Entonces me quedo aquí con dos ideas importantes. Una primera idea, las personas en pobreza, las personas no pobres se han empobrecido más, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, no pobre tienen menor capacidad de consumo. Y por otro lado, las personas en situación pobre se han afectado, ¿no? Hemos visto una afectación fuerte. Las dinámicas alrededor de la línea de pobreza, y se me un typo, alrededor de la línea de la pobreza. ¿Qué es lo que sucede con el COVID? Quiero que primero veamos el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda nos muestra el porcentaje de personas en situación de pobreza que se encuentran a 20% de la línea. 20%. Encontrarse 20% cerca a la línea de la pobreza es encontrarse bastante cerca de pasar a ser no pobre, o sea, salir de la pobreza. Vean que en el año 2004, solo el 24,5% de total de personas pobres vivía cerca a la línea de pobreza, solamente. Es decir, la mayor parte de pobres estaba lejos de la línea. Con lo cual, lejos de la línea, requiere mucho más esfuerzo para salir de la situación, ¿no? Para el año 2019, el 51,9%, más de la mitad de las personas pobres se encontraban cerca de la línea, lo cual era una buena noticia, porque esto lo que nos dice es que a pesar que las reducciones de pobreza no fueron tan significativas con los periodos de ciclo económico expansivo, en los periodos más expansivos del ciclo económico, a pesar de la desaceleración del crecimiento, las personas pobres mejoraban su situación y se encontraban cada vez más cerca de la línea. Perfecto. El día de hoy, la situación que tenemos es que hemos pasado del 51,9 al 43%. Es decir, las personas no solamente han caído en pobreza, sino han caído en una situación de pobreza lejana a la línea. El porcentaje de personas que ahora está cerca a la línea de pobreza no es 51,9, ahora es 43%.
Más o menos, eso es una situación que podría decirse algo similar al año 2012, pero es una referencia, en primer lugar, para considerar que la salida de la pobreza no va a ser tan simple como de repente la habíamos considerado. Paralelamente, entonces tenemos a pobres, cada vez más pobres, si quieren utilizar la palabra, eh, podemos analizar la situación de las personas no pobres que están cerca a la línea, es decir, personas que actualmente no consideramos como pobres porque cubren su canasta de alimentos, pero utilizar este indicador, es decir, aquí lo que estoy haciendo es personas que se encuentran con un gasto per cápita solamente 20% por encima de la línea. O sea, están cerquitas, si quieren verlo de alguna manera, cerca de caer en pobreza. ¿Sí? Cerca de caer en pobreza. Este porcentaje se ha ido reduciendo de manera sustantiva, pero si ustedes observan el detalle, a partir de la caída del precio de los commodities, que se da más o menos 2008, 2009, a partir de ese proceso y la desaceleración consecuente del crecimiento peruano, la población no pobre se estancó. Esto a veces en los cursos de políticas sociales lo resaltamos como un hecho particular. Miren ustedes cómo es el gráfico de la derecha a partir del año 2009 este descenso se estanca. Es como si hubiera existido durante el año 2004, 2005, 2006 un tren que iba a toda velocidad sacando a las personas de la línea de la pobreza y cada vez había menos gente alrededor de la línea. Pero llega un momento en donde el tren se para y comenzamos a convivir con una tasa de alrededor de 15, 16% de las personas no pobres que están cerca de la línea. O sea, ya no eres pobre, pero estás bien cerca de la situación de pobreza. Nos acostumbramos, digamos, a una situación en donde habíamos, entre comillas, resuelto ese problema. Miren qué particularidad también hay detrás de las políticas sociales. ¿Hasta qué punto las políticas sociales podrían graduar de manera inadecuada a la población? Yo sé que muchos programas sociales, uno está preocupado en la focalización, que los programas sociales se focalicen en las personas en situación de pobreza, y cuando no son pobres hay que retirarles el estímulo. El problema en la estructura peruana es que si retiro el estímulo, lo que al parecer está pasando es que las personas se quedan alrededor de la línea. Y la línea no es otra cosa que una referencia arbitraria. No estoy diciendo que estemos enfrente a una trampa de la pobreza, pero pareciera que los sistemas de graduación no se complementan adecuadamente con sistemas de desarrollo productivo que no solamente busquen que la población pobre salga de la pobreza, sino que se aleje de la línea que implica ese abismo de caer en una situación de pobreza. Entonces, convivimos durante buen tiempo, vean ustedes, con un porcentaje alrededor de 15, 14% alrededor de la línea. Cuando viene la pandemia, es como un tsunami, ¿cierto? Viene y los que están alrededor de la orilla se los lleva, ¿sí? En la práctica ha pasado eso. En la práctica ha pasado eso. Entonces, el día de hoy tenemos 18,5%, que es una realidad que nuevamente se asemeja mucho a la de hace 12 años, 2008. 18,5% de personas no pobres están cerca de serlo. Cerca de serlo. 18,5 es alrededor de 4 millones de personas, o sea, es duplicar la situación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y aquí vamos desarrollando también algunas ideas, mucho cuidado con los conceptos o el cuestionamiento acerca de los paradigmas de la relación de crecimiento con desarrollo, ¿no? Hasta qué punto la limitación en el crecimiento podría traer sus consecuencias. Yo sé que estamos en un momento de cambios, hay mucha reflexión sobre una política inclusiva, pero también no podemos negar la evidencia. Entonces vamos a hablar un poquito también de eso. El crecimiento se relaciona con la salida de pobreza, qué tipo de crecimiento, en fin. La pérdida de bienestar en las personas pobres. Estamos diciendo que entonces las personas pobres aparentemente, o sea, primero hemos notado que las personas en situación las personas no pobres
a efectos de la crisis, las personas no pobres están cerca a caer en pobreza. Cerca a caer en pobreza. Yo sé que el crecimiento va a generar un rebote, ¿sí? Pero estamos quedando en una situación en donde los no solamente, o sea, quiero decir que la pobreza pudo subir mucho más, ¿ok? Si es que no se actúa de manera inmediata, ¿no? Y las políticas de transferencia han sido cruciales, pero también la reactivación de los sectores productivos. Si bien no hay una reducción en el gasto promedio per cápita importante en las personas pobres, hoy los pobres se encuentran mucho más lejos de salir de esta situación. Lo veíamos hace un momento, ¿no? Con este porcentaje menor de pobres que está cerca de la línea. Ahora, el porcentaje está un poco más lejos, ¿no? Si lo vemos, vamos a utilizar estos dos indicadores, brecha y severidad, son dos indicadores con los cuales uno puede medir el termómetro de la situación de las personas en pobreza. En primer lugar, la brecha, ¿no? La brecha nos mide la distancia promedio que existe en una persona pobre de la línea. Si el indicador baja, es algo bueno. Si el indicador sube, no va a ser algo tan bueno. Entonces, lo que vamos a observar en la dinámica de los últimos años es que la brecha se ha ido reduciendo de manera sustantiva. Y eso es algo bastante importante. Sin embargo, en el año 2020 se incrementa. Y esto coincide con la evidencia que teníamos hace un momento. Los pobres son ahora mucho más pobres de lo que habíamos observado antes. Y esto nuevamente nos pone en un escenario de alguna manera más costoso para sacar a las personas de la situación de pobreza. La severidad también muestra un avance. La severidad es un indicador que me permite entender si dentro de los pobres, las personas mucho más pobres reciben un efecto peor. Y lo que observamos es esto, que no solamente es un efecto considerable en las personas pobres, sino también en particular enfrentamos una situación con las personas mucho más pobres. Solamente aquí una consideración adicional. Hubo todo un debate, por no sé si acuerdan por ahí también en medios, sobre lo que podía pasar con el escenario migratorio y no sabíamos exactamente si la ruralidad iba a cambiar de rumbo, es decir, si el Perú iba a ser un poco más rural, ¿no? Un poco más rural. La estadística nos muestra que eso no ha cambiado. O sea, el Perú sigue con la trayectoria de aumentar el porcentaje de personas en situación en viviendas urbanas. ¿Ya? Eso no ha cambiado. Lo que sí nos indica es de que durante cierta ventana de tiempo, las personas fueron a las zonas rurales. ¿Por qué? La hipótesis puede estar relacionada al sistema de cuidado. Es decir, muchos de los hogares fueron afectados. Especialmente una de las cosas que probablemente hace falta en el Perú es un sistema nacional de cuidado que nos permita garantizar que frente a una mayor carga de trabajo no remunerado, en el caso, por ejemplo, del cuidado de niños, exista algún sistema pagado o subvencionado al cual uno pueda acudir con las garantías y la calidad del caso para poder cubrirnos de ese trabajo. Entonces, muchos hogares no se daban abasto para el cuidado de los niños. Entonces, la migración de repente se produce por eso, no lo sabemos exactamente, ¿ya? Obviamente también hay otro factor considerable, ¿no? Los hogares han perdido en muchos casos a los jefes de hogar o a los perceptores de ingreso. Ya han tenido que migrar. Pero luego hay un regreso a la zona urbana. Entonces, lo que vemos en la estadística es que en realidad sigue siendo un porcentaje, el porcentaje urbano sigue siendo de los más altos, ¿no? Ok. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Qué evidencia tenemos para ver una reversión en este punto? No tenemos mucha evidencia de la salida de pobreza mediante flujos de crecimiento. O sea, hay las estadísticas previas al 2004, estamos hablando de la Encuesta Nacional de Hogares en su metodología antigua, del 97 al 2003.
son un proceso de encuestas un poco más evolutivos, la relación no fue tan clara. También es cierto que no tenemos mucha evidencia de periodos de caída del PBI en donde observemos digamos, un efecto rebote, ¿no? Después una caída fuerte, una subida fuerte. Pero considerando que la línea de pobreza es en cierta manera arbitraria, podríamos utilizar la información que sí tenemos de la forma en cómo ha ido reaccionando la tasa de pobreza a el PBI y en particular al consumo privado. Dentro de las variables macroeconómicas, estas son las dos que se relacionan más. Hay una relación que algunos han trabajado también con inversión pública y buenos trabajos de investigación, y de inversión privada, pero ambos trabajos siempre aluden al mismo concepto, que los impactos cuando se realiza inversión privada o inversión pública, los impactos son muy focalizados, muy focalizados. Entonces, en cambio, el crecimiento sí tiene impactos mucho más fáciles de hacer masivos. No sabemos exactamente si esto se produce porque no todos crecen al mismo ritmo. No sabemos si esto se produce porque existen en algunos hogares capacidad de realizar transferencias a otros hogares pobres. Es decir, si en Lima me va bien, yo transfiero mi dinero a otro lugar del Perú, ¿no? O si es que todos más o menos estamos creciendo a mismo ritmo. La relación no es 1 a 1, o sea, por un punto de PBI no reduzco la pobreza en un punto. La relación, si uno utiliza una metodología tipo de Okun, vamos a ver que la relación no ha sido más o menos de 0,8, 0,7, es decir, por cada punto de PIB que subimos, más o menos podemos reducir la pobreza en un más o menos 0,8, ¿ya? Pero nuevamente hay que considerar que la pobreza y el crecimiento pueden tener una relación mucho más fuerte, mucho más cercana en periodos en donde el PBI crece que cuando el PBI no decrece, ¿no? Ok, ahí les muestro un poquito las relaciones, ¿no? Retiro el dato atípico del 2020, ¿no? Porque no es un dato que uno pueda utilizar con mucha referencia. Ok, quiero medir que no se nos vaya el tiempo, perdón. Ya, vamos bien, creo. Ya, entonces, costos de eliminación de la pobreza. ¿Qué sucede con esta problemática? No sabemos exactamente, sabemos en qué situación están cayendo las personas, pero no sabemos exactamente cuánto nos va a costar. Ya sabemos que esto es un escenario que se asemeja al 2008 en parte, pero en otro sentido se asemeja al escenario 2012. La naturaleza, esta caída de la pobreza, pero este aumento de la pobreza notarán que es en gran medida relacionada a personas que eran no pobres y que están cayendo en pobreza. Las dotaciones, por ejemplo, de estos nuevos pobres son diferentes, es decir, los pobres, las personas que han caído en pobreza podrían tener más medios para salir de esta situación de pobreza que los medios que tenían las personas pobres en el 2008 o en el 2012, ¿no? Vamos a convivir con un contexto macroeconómico diferente al 2008-2012, eso es algo favorable, los precios del cobre todavía nos generan una esperanza sobre el proceso de crecimiento de la demanda internacional, con lo cual podríamos pensar en un proceso de recuperación macro bastante importante en los próximos años, ¿no? Y un rebote importante en los próximos meses. Sin embargo, hay que considerar que la eliminación de la pobreza o los costos de eliminación de la pobreza se han incrementado en un contexto de pandemia. Si nosotros consideramos la distancia que tiene cada persona en situación de pobreza en relación a la línea, podríamos contabilizar más o menos cuántas transferencias, cuál sería el monto requerido, monto de transferencia requerido para salir de la pobreza. ¿Ok? Esto no significa que este costo tenga que asumirlo el Estado, los hogares también lo pueden asumir, pero es una forma de medir cuánto es el esfuerzo requerido para salir de la situación de la pobreza. ¿Ok? Como verán gráficamente, los costos no son bajos. Aquí hay les muestro los resultados en millones de soles.
Para el 2004, para eliminar la pobreza, hubiéramos requerido anualmente poco más de 30.000 millones de soles para eliminar la pobreza. Y eso representaba, del lado izquierdo lo verán, alrededor de 12 puntos del PBI. 12 puntos del PBI. El crecimiento nos ayuda a reducir de manera sustantiva, lo vimos hace un momento, la distancia de los pobres en relación a la línea, con lo cual abarata este esfuerzo de eliminar la pobreza. Pero a pesar que en el año 2019 estábamos alrededor de requerir o como costo de eliminación de la pobreza, estábamos en alrededor de 12.700 millones de soles al año, perdón, 7.200 millones de soles al año. Lo que tenemos a razón de la pandemia es que este costo se ha incrementado de 7.000 millones a 12.700 millones al año. Es decir, si quisiéramos poner en la balanza el costo de la pandemia, este costo se encontraría alrededor de 5.000 millones anuales. 5.000 millones anuales. Si consideramos que estas personas han caído en pobreza y podrían demorar en promedio unos 5 o 6 años en salir de la situación de pobreza, vamos haciendo el número cada vez más alto. Entonces, si bien este es un indicador contingente, un indicador que nos sirve, o sea, utiliza bastantes supuestos, porque obviamente no es que ellos solamente te transfiere el dinero, hay que asumir los gastos administrativos de crear todo ese esfuerzo, ¿cierto? Estamos también imaginando que cuando yo doy la transferencia, la persona no deja de trabajar, porque acuérdense que puede haber un efecto ingreso que también genere esa situación, y un efecto sustitución, ¿no? O sea, la sustitución del ocio empleo, probablemente entonces esto más bien es un costo mínimo, ¿no? Un costo mínimo de erradicar la pobreza. Bueno, se ha incrementado. Y eso en términos de PBI, si lo ven a la derecha, es casi un punto, un poco más de un punto de PIB. ¿Qué pasó con la desigualdad? Nos estamos poniendo en la situación en que la pobreza como tal se ha reducido, pero la desigualdad monetaria no es otro tema, ¿no? ¿Cuán desiguales somos el día de hoy? Si vemos, yo ya que utilizo tres indicadores de desigualdad, en realidad el Gini es el que tiene más soporte. Del lado derecho verán que no hay, del lado izquierdo, perdón, verán que no hay una evidencia fuerte sobre aumento de la desigualdad si es que lo vemos de manera agregada. Pero si ponemos el ojo ya no el lado izquierdo, sino el lado derecho, vamos a ver que si nos fijamos en la situación de pobreza, sí observamos una suerte de pic de desigualdad. Y efectivamente, ese mayor nivel de desigualdad, a decir verdad, no viene de este último proceso, ¿no? La desigualdad se reduce fuertemente durante el periodo expansivo del crecimiento, es decir, el crecimiento peruano está relacionado también a una menor desigualdad. Y ahora, en este caso, la recesión, o mejor dicho, la caída fuerte del producto va a aumentar el nivel de desigualdad, pero especialmente entre los pobres. Y esto nos ayuda a hacer una reflexión sobre cuán heterogéneos son los pobres. Vean que en este caso, este aumento de la desigualdad nos cuestiona esta idea de asemejarnos al 2008 o asemejarnos al 2012 en términos reales, en términos más concretos, las personas que han caído en situación de pobreza no son iguales al promedio de los que había el año anterior. Probablemente eso nos puede generar una dificultad al llevar adelante ciertas políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener que repartir de manera mucho mejor aquellos programas que son básicamente relacionados a cubrir canastas básicas de alimentos. Habrán también poblaciones que se encuentran mucho más expuestas a la pobreza y que necesitan un acompañamiento en términos de manejo de las situaciones. Y también hay una población que se encuentra bastante vulnerable, pero con posibilidades y medios de salir de la pobreza, ¿no? Ok, ¿y dónde están? ¿Dónde están las personas que han caído en pobreza? ¿Dónde se acumula ese grueso? Bueno, la tercera parte está en Lima.
La tercera está en Lima. Y hay que considerar también que no solamente la tercera parte está en Lima, ojo, no son los departamentos más pobres. Nos damos cuenta que en realidad la distribución de los pobres va a obedecer también a la población que exista, ¿no? Y en suma, 5 departamentos del país podrían explicar más de la mitad del nivel de pobreza peruano, ¿no? Entonces, es una caída bastante focalizada, bastante concentrada. La buena noticia podría estar relacionada con los procesos de reactivación, de aumento de empleo. Entonces, en particular, nuestra mirada sobre Lima, Piura, Cajamarca, Puno y La Libertad podría ser interesante. Pero acuérdense que puede existir un incentivo perverso a pensar que las políticas tendrían que concentrarse en estos grupos, porque los pobres extremos también han sido afectados, ¿no? Entonces hay que tener un poco cuidado. Bueno, concluyendo, a manera ya de conclusión, podemos sacar algunas ideas, perdón, algunas ideas para ir cerrando en concreto, ¿no? Lo primero, la pandemia no solamente incrementa el número de las personas en situación de pobreza. Los pobres hoy día son más pobres que antes. Su capacidad de consumo es mucho menor a la que un pobre hubiera enfrentado antes de la pandemia. Entonces, los nuevos pobres, si queremos utilizar la frase, los nuevos pobres se encuentran en una situación de mucho más desventaja de lo que hubiéramos observado antes. La cantidad considerable de personas no pobres que se encuentran cerca, existe una cantidad considerable, ¿no?, de personas que están propensas a caer en la situación de pobreza. De allí lo importante de las políticas de reactivación. Si queremos ser inclusivos, hay que, hay que ser inclusivos y utilizar la evidencia que tenemos. El crecimiento no lo es todo, y la pobreza monetaria tampoco lo es, pero la capacidad adquisitiva de los hogares ha sido bastante afectada y hay personas que tranquilamente pueden caer en situación de pobreza. No lo han hecho porque probablemente en algunos casos están liquidando activos, pero hay que tomar en cuenta que alrededor de 4 millones de personas se encuentran hoy día cerca a la línea de pobreza. No sabemos si en este año la situación probablemente ha sido peor para este grupo. Hay que considerar que estas caídas fuertes, estas pérdidas han sido muy fuertes, y hablamos ahora del tema más humanitario en los hogares. Hay hogares que han perdido, especialmente hay que considerar que los perceptores de ingreso muchas veces en los hogares son los hombres en las edades, justamente en las edades más afectadas por la pandemia. Y esto puede generar también un dilema muy fuerte de la política. ¿Cómo se ayuda? Y actualmente, y eso, por ejemplo, teníamos algunos estudios que estamos tratando de ir llevando a cabo o concluyendo sobre qué tipo de políticas serían más útiles en aquella población vulnerable, o sea, las personas que no son pobres. Pensamos mucho en las poblaciones pobres, pero todavía no hemos reflexionado suficiente sobre aquellos que están a punto de caer en la pobreza, ¿no? En términos de políticas sociales, ya sabemos que la pandemia ha representado un costo adicional de aproximadamente 5.000 millones de soles anuales, solamente en este punto, ¿no? A veces comentábamos sobre este tema y decíamos, ¿por qué en el país, por qué en el caso peruano, la afectación por la pandemia es tan grande, ¿no? Bueno, una de las respuestas claras probablemente estén relacionadas a la cantidad de servicios de salud que teníamos, ¿no? Probablemente con mayor número de camas UCI o mayor capacidad de respuesta, hubiéramos podido tener menos fallecimientos. Ese dinero que nos ahorramos en un tiempo es el dinero que ahora nos cobra, ¿sí? Entonces,
Creo que un punto de reflexión muy importante aquí, más allá de, o sea, más allá de cualquier otro tema relacionado a posturas políticas, en fin, es pensar que no todo lo puede resolver el privado. Y hay problemas, hay un problema cuando uno desarrolla una política de salud, una política pública, pensando que el privado va a cerrar todas las brechas. Eh, el Estado se debilita, el Estado deja de planificar. No planificar para intervenir, estamos hablando de planificar para prevenir. El Estado entra en una inercialidad, ¿no? De esperar que como el privado resuelve muchos problemas, también resuelva su problema. Entonces, hay una debilidad en las políticas públicas que nos ha afectado definitivamente. No sabíamos exactamente cuál era la brecha de camas UCI cuando comenzó la pandemia. No conocíamos las brechas de infraestructura del sector salud cuando comenzó la pandemia, cuando era una tarea que se tenía pendiente desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo van los sistemas? La historia clínica electrónica. Nadie sabía, o sea, acuérdense que es un proyecto muy grande que se ha visto también perjudicado en este contexto. Mal o bien, parte de la reforma de salud o no, son problemas que nunca se atacaron en su momento y que nos terminaron afectando. Bueno, el día de hoy, en términos, si lo queremos poner en términos monetarios, igual una vida no tiene un valor monetario, pero si queremos ver de alguna manera estos costos en cómo hemos perjudicado, cómo se han perjudicado los hogares peruanos, estamos considerando que hay alrededor de 5.000 millones de soles anuales adicionales a lo que teníamos pensado que el día de hoy tenemos que considerar. ¿Ya? La desigualdad entre, bueno, y es muy interesante que este documento, por ejemplo, con el Instituto de Estudios Peruanos, habíamos hecho algún ejercicio sobre si no actúas hoy día, qué es lo que podía pasar, el costo adicional si tú te permites aumentar los niveles de pobreza. Fue medio profético en ese punto, porque lo que hemos enfrentado el día de hoy es un aumento en la pobreza, ¿no? Y una afectación que va probablemente ser difícil de resolver en el tiempo. Hay que considerar que las personas en situación de pobreza más o menos pueden incrementar en un escenario habitual alrededor de 2% su gasto per cápita. Entonces, saquemos la cuenta que si actualmente estamos con una brecha alrededor de 40%, o sea, la brecha promedio que tiene una persona pobre en el Perú, en relación a la línea, la brecha promedio, o sea, la distancia promedio es de alrededor de 40%. Entonces, un pobre promedio, el día de hoy le costaría como 20 años si no hubiera un proceso de crecimiento fuerte, ¿no? Y esperemos entonces que se dé. La desigualdad entre las personas pobres hoy es mayor. El escenario de políticas sociales va a ser mucho más heterogéneo y va a requerir entender de una manera más, entender esta dispersión de la pobreza. Y buena parte de la pobreza se estaría concentrando en regiones golpeadas por el desempleo, las regiones que más o menos habíamos descrito. Bueno, yo quedo allí y creo que pasamos un proceso de preguntas, y eso.